Buenas tardes, jovencitos. Buenas tardes, Cristina, Ana Belén, Sebastián, Noemí, Samuel, Ana Hermosa, María, Juan David, Nicole, Brian, Fabricio, Digna, Cristian, Lisette, Omar, Rubén, Carla. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Adela, Natalie, Girón y demás. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, jovencitos? ¿Todo correcto? Muy bien. Vamos a pasar a la clase. Hoy, continuando con lo que viene a ser el desarrollo del capitalismo, recuerda que estamos viendo el desarrollo del capitalismo como nuevo sistema económico que va a establecerse por encima del feudalismo. El feudalismo se liquida y en el capitalismo va a haber una clase social emergente. A ver, recuerda, buenas tardes, señor Cristian. ¿Cuál es la clase social emergente en el capitalismo? Que ostenta tomar el poder político y económico en un largo proceso, obviamente. ¿Cuál es esta clase social? Que era proveniente de los burgos. Si era proveniente de los burgos, ¿cuál es Burguesía. dicha? La burguesía. Entonces, pero la burguesía no iba a consolidar todo el poder que aspiraba a nivel económico y político si había un elemento que va a impedir y va a poner, digamos, trabas en dicho proceso, y es la Iglesia Católica. Recuerda que en el feudalismo la Iglesia Católica era un poderoso señor feudal, tenía tierras, tenía los estados pontificios, tenía poder económico, tenía poder político. Aparte de esto, la Iglesia Católica va a manejar la conciencia del pueblo. Y para cambiar este sistema ideológico surge el humanismo. ¿Recuerdas? Humanismo y renacimiento. Ahora, mira, el humanismo y el renacimiento van a ser ideologías que van a cuestionar el sistema feudal. Pero aquí prácticamente estas burguesías van a sacar sus propias religiones. Era necesidad de establecer religiones nacionales que discreparan con el papado. Recuerda pues que el papado concentraba todo el poder y el papado o el papa a través del Vaticano concentraba ello. Por lo tanto, las burguesías buscan romper con ese elemento que los ligaba. Y de esta manera tener una mayor autonomía y un desarrollo económico y político. Por tal razón, estos países emergentes de la burguesía van a llevar a cabo el establecimiento de una religión nacional. Principalmente en dos países, Alemania y Suiza. Alemania y Suiza eran países que habían tenido un mayor desarrollo comercial años anteriores. Y sus emergentes y rápidas burguesías van a plantear la conformación de una religión nacional que discrepara y rompiera con todos los dogmas y todos los criterios que planteaba el Papa. Es así que en Alemania surge el señor Martín Lutero. Si tú revisas hoy en nuestro país y a nivel mundial, hay grupos protestantes. Están los testigos de Jehová, están los mormones, están los cristianos. Y cada una de estas sectas que te he mencionado tiene un pensamiento distinto a la Iglesia Católica. Discrepan con el catolicismo. Entonces, estas religiones que hoy vemos, testigos de Jehová, que vemos los mormones, los protestantes o los cristianos, van a tener su origen en la reforma religiosa. A mediados del siglo XVI, con Martín Lutero, que es el personaje que va a liderar todo este proceso. ¿Sí? Por lo tanto, empezamos rápidamente. A ver, uy, uy, uy. Profesor Maraví, ¿puede habilitar el espacio para compartir pantalla, por favor? Ya está. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, ahí lo vemos. A ver, un momentito. Ya, un momentito, voy a ampliar acá la imagen. Ay, Dios mío, ya. Ya,
Te llega la imagen a tu PPT, del PPT a tu laptop, tu computadora y demás. Sí, ¿no? Entonces vamos a ver la reforma religiosa y la contrarreforma. Escúchame, esta reforma religiosa va a dar origen a todas las sectas y dicen va a ser el segundo cisma que divida la Iglesia Católica. La palabra cisma quiere decir separación. Profesor, si este es el segundo cisma, ¿cuál es el primer cisma? La religión ortodoxa. Recuerdo cuando veíamos el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino también se planteó como cristiano, pero era un cristianismo ortodoxo. Se separan, rompen con el papado, rompen con Roma y manifiestan su religión cristiana ortodoxa, que tiene características, tiene peculiaridades distintas al catolicismo. Esta va a ser el segundo cisma, donde en Alemania, en Suiza, Inglaterra, rompen con el poder del papado para acabar con dicho poder, y lo que buscaban las burguesías era tomar el control económico de sus tierras, eliminar el diezmo. Pregunta, ¿qué era el diezmo en ese entonces? ¿Qué era el diezmo? A ver, responde, mi estimado jovencito. Hemos visto en una clase anterior que se aplicaba mucho en el feudalismo. Plata que pedía la iglesia a, bueno, cierto porcentaje a las personas que asistían, ¿no? Ah, el 10% de Era tu una ganancia. ofrenda que las personas daban a la Una iglesia. ofrenda, una dádiva. Es decir, la décima parte de tu ganancia es para la iglesia, es para Dios, para que de esta manera puedas alcanzar tu salvación divina, tu salvación plena. Claro, muy bien, Cristian, muy bien, digna, la décima parte de tu... Entonces, las burguesías en Alemania y Inglaterra buscaban acaparar este diezmo, que era ingentes y grandes ganancias económicas. ¿Ya? Entonces, empezamos. La reforma protestante va a ser el quiebre estructural de la Iglesia Cristiana Católica. Oye, la Iglesia Cristiana Católica nunca se recuperó de este duro golpe que asestó la burguesía sobre la Iglesia. Y lo asesta para, uno, acabar con su poder político, acabar con su poder económico, y las burguesías plantear una religión que discrepaba, distanciaba totalmente y de forma radical con lo que era el Papa. Es un movimiento religioso, económico, político, liderado por la burguesía. Escúchame, liderado por la burguesía. Claro, obviamente acá la burguesía va a tener el respaldo de ciertos nobles, de ciertos monarcas, de ciertos reyes que también buscaban intereses económicos en dicha isla. Es la reestructuración total de la sociedad europea. Bueno, acá vemos a un grupo de humanistas. Recuerda, los humanistas, ¿quiénes eran? Recuerda que los humanistas eran intelectuales que planteaban, a ver, ¿qué planteaban los humanistas? Tema clase anterior. ¿Qué planteaban los humanistas en estas discusiones que tenían? ¿A quién ponían en el centro de discusión? ¿A Dios o al hombre? Adiós. El hombre. Al hombre, pues, el antropocentrismo, discrepando de que todo estaba en concentración en Dios. Planteaban que el hombre, para entender lo que acontecía a su alrededor, ¿qué debía utilizar? ¿La fe o la razón? La razón. La razón, pues. Cuestión que la iglesia decía que era la fe. Entonces, estos humanistas, claro, ya discrepaban con ciertos postulados de la iglesia católica. Los humanistas planteaban que hay que reestructurar el pensamiento y había que revalorar dos grandes culturas del mundo clásico. ¿Qué culturas eran estas? Que había que reestructurarlas, había que restablecerlas. Había Griego y romano. Grecia ¿y qué cultura? Grecia y Roma. Grecia y Roma. Claro, pues por eso que acá los humanistas van a plantear también la discusión en el aspecto religioso, en el aspecto ideológico, en el aspecto político. Recuerda que el aspecto ideológico, a fines, en decadencia, estaba totalmente controlado por la Iglesia Católica y los humanistas buscan romper con ello. ¿Mm? Aquí tenemos muchos monjes en Europa, principalmente en Alemania, porque escúchame, el foco de la reforma religiosa va a ser Alemania. Y en Alemania muchos monjes ya discrepaban con el excesivo poder y los postulados que tenía la Iglesia Católica en ese entonces. Aquí vemos un grupo de monjes que en las llamadas homilías, supongo que cuando alguna vez tú has ido a una misa católica cristiana, se plantea lo que es la homilía. La homilía es la parte de la ceremonia católica después de la lectura de los evangelios, donde el sacerdote trata de interpretar y comunicar el mensaje a los fieles
de lo que dice el Evangelio en palabras un poco más entendibles, por así decirlo. Y muchas veces las homilías en Alemania causaban pues mucha discusión por el excesivo poder que iba acaparando, o que ya había acaparado, mejor dicho, la Iglesia Católica en ese entonces, ¿ya? Acá tenemos las causas económicas: surgimiento del capitalismo, nuevos mercados. Claro, la burguesía va a buscar nuevos mercados para colocar las mercaderías y incrementar las ganancias. Las sociales: la rebelión de campesinos. A la burguesía no le convenía que los campesinos se rebelaran. La crisis del sistema feudal. En lo que respecta a la política, el imperio Habsburgo, es decir, el imperio alemán, que va a surgir como producto del desarrollo del capitalismo mercantil. E ideológicas, pues el humanismo y el renacimiento, ¿ya? A ver, en las causas económicas, la burguesía buscaba tener el control total de los estados pontificios. ¿Qué eran los estados pontificios? Eran las tierras que durante la época del feudalismo eran asignadas al papa, a los obispos, a los cardenales. Y la iglesia había hecho gran negocio con esto. Habían generado préstamos, tenían rutas mercantiles, tenían bancos, y la burguesía buscaba quitar todo esto. ¿Por qué? Porque si la burguesía tomaba la propiedad de ello, sería base económica para iniciar su despegue y su mayor desarrollo, ¿ya? También la causa económica es la principal. ¿Qué buscaba la burguesía? Tomar las tierras del papado, tomar el diezmo y el poder económico que la Iglesia Católica tenía en muchos bancos, en muchos prestamistas, como el día de hoy también la tiene. En lo que respecta a la sociedad, el aspecto social, cierto grupo de señores feudales que ya estaban en decadencia, planteaban pues de que la burguesía, como nueva clase emergente, quería tomar posición. Quería establecerse en el sitial de la sociedad para dirigir a partir de ahí los lineamientos de una nueva sociedad. Y para eso, la burguesía va a tener que tomar el control de la sociedad y el control político. Pero recuerda que en ese entonces la burguesía no tenía el control total político, porque muchos monarcas, muchos reyes tenían alianza con la Iglesia Católica. Por eso, si la burguesía quiere mantener el control de la sociedad, debe tomar el control político. Y eso también va a manifestarse aquí en el plano, en el plano principalmente ello. Ahora, la ideología del humanismo va a ser traducida en ese aspecto. Ahora, algo que se discrepaba, escúcheme lo siguiente. La Biblia, que era difundida en ese entonces en los países, había sido traducida del arameo, de las lenguas hebreas, a una lengua que era la única lengua en la cual se oficiaban las misas en Europa. Era la única lengua en la cual se había traducido la Biblia. Era la lengua romance, que habían sido heredados del Imperio Romano. Pregunta: en Roma, ¿qué lengua se va a hablar? De la cual van a derivarse el español, el castellano, el portugués, el italiano, el francés. ¿El latín? El latín, pues. Por lo tanto, la traducción de la Biblia ante la Reforma era en latín. Los sacerdotes en casi toda Europa oficiaban la misa en latín. Entonces, en el humanismo planteaban y decían: ¿por qué nosotros los alemanes o por qué nosotros los ingleses tenemos que leer la Biblia en latín, que no es nuestro idioma, no forma parte de nuestra cultura? Entonces empezaron a discrepar con ciertos postulados que ya Roma lo estaba estableciendo. Roma no iba a cambiar esto, pues. El Papa no dice: se lee en latín, se oficializa en latín y la Biblia se traduce en latín. A lo cual muchos humanistas lo ven como una imposición, como un autoritarismo exagerado del Papa. Ahora, si tú preguntas a tus abuelos, que quizás algunos los tengan en vida, en los años 1950 hasta los años 1960, en el Perú, en algunos lugares del país, se oficiaba la misa en latín, donde el sacerdote daba la espalda a los feligreses, dando directamente pues la cara al atrio, al altar mayor, por así decirlo. Entonces, el latín estuvo muy vinculado a ello. Por eso que los humanistas van a ser anticlericales. ¿Qué es anticlerical? Que se opone a lo que es la Iglesia Católica. Y van a ser también aquí antidogmáticos.
Creo que ya te expliqué la clase anterior que era un dogma, ¿no es así? ¿Qué era un dogma? Una creencia. Una creencia, una verdad que la iglesia te planteaba que no requiere comprobación, como la existencia del pecado original, como la existencia del infierno, el paraíso, siguiendo las normas establecidas por Dios. Entonces, los humanistas van a discrepar con todo ello. E inclusive los humanistas van a plantear la libre interpretación de la Biblia. Es decir, que interpretemos la Biblia según nuestro propio parecer, según nuestro propio criterio, cosa que Roma no va a auspiciar eso, pues. Roma decía, no, la interpretación de la Biblia se basa en lo que dice el Papa, en base a lo que es el latín. Y la Biblia en ese entonces va a recibir nombre de la Vulgata. La Vulgata era el nombre de la Biblia difundida en Europa, traducida pues al latín. Claro, Milagros Casas, el libre albedrío. Los humanistas van a plantear el libre albedrío. Ahora, recuerda pues que aunque no lo creas, la Biblia también tiene mucho sentido metafórico. O sea, si tú quieres entender la Biblia con un carácter histórico más no ideológico, recuerda que en la Biblia está establecido un lenguaje metafórico. Hay muchas figuras y hay muchos grupos religiosos hoy, los testigos de Jehová, los mormones, los cristianos, que interpretan la Biblia según sus propios intereses. Y el catolicismo también interpreta la Biblia bajo su misma postura. Entonces, algo que van a plantear los humanistas de la universidad era ello, ¿no? En las causas, acá, a ver, ¿qué causas dicen ahí? Discúlpame. Ya, en las causas políticas, estaban acá la formación de monarquías de estados centralistas. A ver, lo que buscaba la monarquía era que los países que iban a emerger producto de la burguesía iban a tener un centralismo. Que estas monarquías se centralizaran en un gobierno de un rey que tuviera un máximo poder. Ya no depender tanto del papado, ya no depender tanto del Vaticano. Bueno, uno de los países que certió eso va a ser España. Tú sabes que en Europa los más católicos fueron España y Portugal junto con Italia, donde la reforma religiosa no tuvo tanto eco, tantos seguidores, por así decirlo, principalmente porque estos países estaban muy vinculados al poder papal, ¿ya? Bien, acá también van a ver ciertos elementos. Había una polémica del cristianismo llamada las herejías. Bueno, constantemente las herejías han sido grupos que han cuestionado y han tenido prácticas distintas al papado. Entonces, el papado decía, no, esos grupos, por ejemplo, discrepan de nuestras ideas y dogmas y deben ser llamados herejes. Por ejemplo, antes de que se llevara a cabo siglos atrás, hubo un personaje en Europa llamado Arrio, de la cual va a derivarse un movimiento llamado el arrianismo. ¿Y qué era el movimiento de arrianismo difundido en Europa del Norte, Finlandia, Noruega? Decían que para formar parte de la iglesia no era necesario el bautismo. Entonces, estas ideas llegaron a oídos del Papa y dijeron, ¿cómo es posible que estos señores planteen el no ser bautizados? El bautismo es el principal sacramento y el primero de ellos, que permite que una persona forme parte de la iglesia. Entonces, la iglesia lo consideró hereje. Y a partir de ahí, la iglesia, a toda persona que discrepaba los dogmas, las creencias, las cuestiones de fe de la iglesia católica, van a ser llamados herejes. Estaban también los apóstatas, aquellos que renegaban del credo oficial católico. Bueno, los apóstatas eran en Europa personajes que principalmente van a discrepar así, de cierta manera, con muchos dogmas que planteaba la iglesia católica. Por ejemplo, muchos apóstatas criticaban la figura de la Virgen María. Decían, la Virgen María no debe ser un ser ni venerado, ni mucho menos adorado. ¿Cómo puede ser considerado un ser santo? Si es un ser mortal, solamente santo viene a ser Dios. Basta con que la Virgen María ha sido la madre de Cristo y de ahí no hay que llegar a santificarla. Recuerda pues que en España, en Portugal y en Italia hay diversas clases de vírgenes que luego van a ser traídos por los españoles durante la invasión. Bueno, entonces, estos apóstatas renegaban de ello, cuestionaban ello. Y también va a estar la corrupción. Recuerda que ya ciertos grupos de humanistas habían criticado la corrupción de la Iglesia Católica. Por ejemplo, recuerda Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, en su libro, en su texto, el de Camerón,
un conjunto de cuentos, de manera sarcástica, va a denunciar que la Iglesia Católica caía en un libertinaje sexual total, que generaba corrupción. El propio Dante Alighieri en su Divina Comedia también va a denunciar los excesos, la corrupción a la cual había caído la Iglesia Católica. Esto va a ser establecido por Lutero. Observa acá, Lutero en Alemania, cuando Lutero estaba en Alemania, tuvo una misión, ir a Roma, llevando una misión de sus monjes franciscanos. Cuando Lutero llega a Roma, se quedó sorprendido, se quedó pasmado. Y cuando luego retorna a Alemania, y los demás monjes dicen, ¿cómo es Roma? ¿Cómo es ello? Lutero dice, Roma es una cloaca, es un mundanal. En Roma hay prostíbulos para papas, para obispos, para cardenales. Hay lugares donde se oferta esto de libertinaje sexual, a la cual cae la Iglesia Católica. Entonces, toda esta corrupción va a estar denunciada. Entonces, todo esto va a estar denunciado por el señor Martín Lutero. Y también algo que Lutero va a denunciar van a ser las indulgencias. Oye, en ese entonces, en ese siglo XVI, 1515, 1520, se estaba construyendo la Basílica de San Pedro. Un monumento arquitectónico grandioso que reflejaría pues la grandeza de Dios, dicen. Y la iglesia, para financiar esta construcción, planteó las indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Era supuestamente, digo supuestamente porque era en realidad esto, supuestamente era un documento firmado por el Papa, donde tú colocabas el nombre de tu familiar fallecido, papá, mamá, abuelo, y mediante cierto pago, este documento decía que el alma de tu familiar muerto ya estaba salvada, salía del purgatorio o del infierno y alcanzaba la salvación divina. ¿Qué quiere decir esto? Que las indulgencias era la venta del perdón divino. No importa el pecado que tu familiar muerto haya tenido, tú pagas la indulgencia y mientras más pagas, tu alma será salvada para llevarla directamente al paraíso, al cielo, a la gracia de Dios, los santos y demás. Oye, estas indulgencias se vendían como pan caliente. Obviamente porque la población quería. Entonces, ahí Lutero discrepa. Dice un momentito, la Iglesia Católica está lucrando con las indulgencias. ¿Cómo es posible, decía Lutero, cómo es posible que un simple papel dado por un simple mortal piense que el alma de tu familiar muerto va a tener la salvación divina? Eso es una burda mentira, una burda estafa con la cual la Iglesia Católica está buscando simplemente enriquecerse a costas principalmente de tu fe, a costas de tu... Oye, en Europa los campesinos daban todo lo que tenían para alcanzar las indulgencias. Entonces, date cuenta cómo a través de las indulgencias la Iglesia Católica logró incrementar más sus ingresos, sus ganancias económicas. Y recordar que aquí la instauración de los sacramentos como el bautismo era pagado. Es decir, los fieles tenían que pagar por ciertos sacramentos que se podía dar para que el fiel pueda formar parte de la Iglesia Católica. Ajá, ¿cuál era el pensamiento? Claro, Lutero, respecto a las indulgencias, planteaba que las indulgencias no son pues perdón divino. Lutero planteaba que las indulgencias servían para que el Papa, su corte y todos sus demás obispos y cardenales vivan de forma lujosa, a costas de la fe y a costa de lucrar con las creencias y la miseria del pueblo. Eso va a discrepar Lutero. Por eso cuando Lutero plantea esto, la gente empezó a cambiar su forma de ver y ya no pagaba las indulgencias. Y la iglesia sintió fuerte la pegada, sintió fuerte la consecuencia de esta práctica que Lutero la va a ir difundiendo por Europa. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, mi estimado jovencito? ¿Todo claro? Háblame. Respóndeme. Profesor, ¿y la orden de los franciscanos? Ajá. La orden de los franciscanos era una orden religiosa que principalmente, a ver un momentito acá, que principalmente va a plantear vivir de manera bastante moderada, bastante, digamos, modesta.
Los franciscanos en Europa van a tratar de imitar a lo que Jesús trató de vivir con modestia. O sea, modestia quiere decir sin muchos lujos y muchas excentricidades. Cuestión que no era visto pues por el Papa, porque si tú revisas, y los documentos están, el Papa vivía de manera holgada, de manera bastante con lujos y comodidades en exceso. Tenía ropa muy fina, elementos de oro y plata, toda una corte, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy muchas órdenes religiosas, como los franciscanos, los mercenarios, los jesuitas y otros más, viven con grandes intereses económicos y viven de manera bastante holgada, mientras sus fieles viven en la miseria total. Entonces, los franciscanos eran la excepción, por así decirlo, ¿no? Los franciscanos eran, que tampoco no era del agrado total del Papa, pues, del agrado total del Papa. Antecedentes de la reforma religiosa. Va a estar el personaje John Wesley en Inglaterra, que era un teólogo. A ver, ¿alguien puede decirme de qué se encarga el teólogo? ¿Qué estudia el teólogo? Viene de teología. Estudia la teología. ¿Cómo dices, hija? ¿Qué estudia la teología? Es una postura que estudia los lineamientos de la Biblia para establecer las posturas de Dios. Claro, milagro. Lutero les abrió y cambió la mente, la forma de pensar. Este personaje, John Wesley, va a denunciar los abusos a la cual había cometido el Papa. Critica la corrupción de Roma y del clero y va a formar un grupo reformista llamado los Lollardos. Bueno, lamentablemente su movimiento no tuvo mucha aceptación, mucha difusión y quedó solamente en ello. No se difundió mucho más allá de Europa, ¿ya? Mucho más allá de Europa. Este personaje, John Wesley, va a ser quemado por el Concilio de Constanza. Es decir, la Iglesia Católica ya había instaurado una institución que se encargó de perseguir a los herejes, a los que iban contrario a la Iglesia Católica. ¿Cómo se llama institución que en la Iglesia Católica buscaba perseguir a los herejes? La Santa Inquisición. La Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición tenía un papel protagónico en esta etapa, pues. Y John Hay se va a pasar por ello. Muere quemado en la hoguera por ser un hereje y por ir contra las prácticas, dogmas y principios de la Iglesia Católica. Está en Checoslovaquia el monje Hus, que va a denunciar las atrocidades del clero. Mira, te decía, hubo una familia en Italia llamada los Borgia. Oye, los Borgia eran unos ricos comerciantes en Italia y estos Borgia, muchos de sus familiares llegaron a ocupar cargos políticos altos en la iglesia, obispos, cardenales, hasta papas. Pero los Borgia era la familia más corrupta. Se cuenta que los Borgias tenían relaciones sexuales entre madre e hijo, tío, sobrino, generaban asesinatos. Y acerca de esto, hubo una serie que hace un tiempo atrás, te estoy hablando pues hace 7, 8 años, en HBO, en un canal de cable, salía. Y ya no sale mucho porque era muy controversial, muy polémica. Justamente la serie se llama Los Borgia. Y tú revisas hoy en internet, que debe estar ahí los archivos, canal HBO, Los Borgia, era un documental de casi más de 40 capítulos que narraba las atrocidades de esta familia, que muchos de sus familiares llegaron a tener cargos altos en el papado, en el Vaticano. Y el señor Hus va a denunciar justamente ello. También muere quemado en el Concilio de Constanza. ¿Qué es un concilio? Escúchame. Un concilio es la agrupación de los altos funcionarios de la Iglesia Católica, donde iban obispos, cardenales más, y se reunían justamente para ver detalles y supuestamente mantener la pureza y la fe de los dogmas de la Iglesia Católica. Pero ya tanto Hus como el señor, principalmente Wilson, ya habían dejado sentada la semilla para que la burguesía pueda tomar estas ideas y continuar con esa lucha. Estos movimientos empezaron a difundirse por Europa, principalmente en lo que es en Alemania, ¿ya? Es así que en Alemania surge este señor, Martín Lutero. El documento que da origen a la reforma religiosa de Martín Lutero son las 95 tesis contra las indulgencias. Dice que en un momento de iluminación, quizás, obviamente de ideas que Lutero trató de cuestionar la Iglesia Católica, escribe las 95 tesis y la va a colgar en la puerta de la Catedral de Wittenberg.
En estas 95 tesis, Lutero criticaba la corrupción de la Iglesia Católica, criticaba los excesivos libertinajes sexual de la Iglesia Católica, criticaba el excesivo poder del Papa. Dice, el Papa no puede tener un poder político. El papado debe ser un gobierno laico, que no se intrometa en la política, que no difiera erradamente del tomar decisiones en un estado social. Planteaba también principalmente ciertos dogmas que la Iglesia establecía. Oye, este documento que el señor Lutero lo clavó en la catedral de Wittenberg, en la puerta, fue tomado por un personaje que lo sacó, y ya en ese entonces se había inventado la imprenta con Juan Gutenberg, y el libro pasó a imprenta. Se difundió y se masificó, y se repartió por toda Europa. Las 95 tesis o 95 ideas del señor Lutero van a dar pie a origen a lo que era la reforma religiosa. ¿Ya? Por eso que la religión oficial o nacional de Alemania va a ser el luteranismo, debido a que va a derivarse de las ideas de Martín Lutero. Aquí, Martín Lutero va a tener una carta abierta directa contra las indulgencias. Inclusive va a cuestionar muchos lineamientos de la Iglesia Católica. Por ejemplo, un lineamiento que cuestiona aquí Martín Lutero de la Iglesia Católica era el celibato. A ver, ¿qué quiere decir el celibato dentro de la Iglesia Católica? ¿Qué quiere decir celibato? A ver, ¿cómo le explicas ello? ¿Entiendes, no? ¿Qué es el celibato? Dice, los monjes que llevan a cabo la religión católica, los sacerdotes deben ser célibes. Deben practicar el celibato. ¿Qué quiere decir esto del celibato? Ser ¿Nobles? santo. Célibes. ¿Qué es celibato? Que no deben tener relaciones sexuales íntimas, ni menos descendencia. Oiga, o sea, en sentido casos, un sacerdote que profesa la religión católica no debe casarse ni tener hijos. Sean célibes, pues, como supuestamente dijo lo fue Jesús. Y aquí Lutero cuestiona eso. Dice, no, los sacerdotes, los monjes también tienen que casarse. Deben tener descendencia. Deben tener hijos. Pero la iglesia se opone a eso. Por eso es que acá Lutero planteaba eliminar el celibato. Que el sacerdote pueda casarse, pueda tener hijos, pueda tener descendencia. Ahora, escúchame, aquí la Iglesia Católica va a tener una razón que no le dio a entender. ¿Sabes por qué la Iglesia Católica no permitía que los sacerdotes, los monjes y demás tengan hijos, puedan casarse? Tiene una razón Porque su económica. descendencia pues iba a heredar el poder que ellos tenían en esos tiempos. Era eso. Muy bien, Carla, claro que sí. La iglesia decía, oye, mira, los monjes, el papa, los obispos tienen propiedades, tienen tierras, tienen feudos, tienen vasallos, recaban impuestos. Entonces, si estas personas tienen hijos, cuando ellos mueran, por ley, sus hijos van a heredar dichas propiedades. Y eso es perjuicio para la iglesia, para el papado. Por eso se instauró el celibato. Para evitar que estas propiedades, que eran inmensas, que eran ricas, pasen a su descendencia. Y eso va a ser denunciado por Lutero. Por eso que Lutero planteaba eliminar el celibato. Inclusive, él mismo, luego que instaura el luteranismo en Alemania, se casó con una mujer, con una monja, y tuvo más de 4 hijos. Ten en cuenta también ese aspecto. A ver, el luteranismo surge en Alemania. A ver, pregunta, escúchame, el foco de la reforma religiosa va a ser el país de Alemania. Y de Alemania se va a difundir a Suiza, se va a difundir a lo que viene a ser Inglaterra y a gran parte de Europa occidental y Europa oriental. ¿Por qué Alemania, profesor? Porque en Alemania ya había llevado a cabo un mayor desarrollo del comercio mercantil. En Alemania, las ricas burguesías emergentes promovieron. Ahora, no vayas a creer que Lutero plantea estas ideas porque se le ocurrió, hubo intereses de por medio. Lutero estaba financiado por estos burgueses, por estos comerciantes, que querían cambiar la forma de pensar del pueblo y arrebatarle al pueblo. Entonces, el luteranismo se originó en Alemania, líder Martín Lutero, que luego va a ser excomulgado. Claro, en una primera instancia, cuando Lutero plantea esta tesis, estas ideas, las ideas llegaron al Papa y el Papa lo excomulgó. ¿Qué quiere decir la palabra excomulgar?
Lo excluyó. Lo Los excluyó. separó pues, de la Iglesia Católica. En ese entonces, a ver, apaga tu audio, hijita. En ese entonces se planteaba en Alemania el SIRG, que te explicaba la clase anterior. ¿Qué era esto? El Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora, Lutero no va a estar solo, va a tener el apoyo de muchos nobles alemanes, de muchos reyes, del príncipe de Sajonia, que fue su principal financista. Cuando el Papa manda llamar a Lutero a Roma para que se ofrezca perdón, y la idea era a tomar prisionero a Lutero para posiblemente quemarlo, ¿saben quién lo asiló políticamente? El príncipe de Sajonia. Lo llevó a su casa y no permitió que la guardia del Papa lo fuera a reprimir. Porque recuerdo que el Papa tiene una guardia personal hasta el día de hoy, la Guardia Suiza, que se encarga de su protección y de su respaldo militar. Entonces el Papa también tenía un ejército. ¿Qué va a plantear acá Lutero? A ver, las ideas que plantea Lutero en su llamada religión luteranismo, que luego va a ser la religión de Alemania, es la siguiente. Dice, solamente deben haber dos sacramentos, bautismo y Eucaristía. Los demás sacramentos no deben existir, porque es motivo de lucrar de la iglesia. Recuerda que la iglesia católica cobraba por cada sacramento establecido. Entonces, solamente el bautismo y la Eucaristía son los únicos sacramentos válidos. No el matrimonio, no la confesión, no pues la orden sacerdotal, la extrema unción de los enfermos y demás sacramentos que se manejan. Rechazan la divinidad de la Virgen María. María no es un ser divino, María es un ser mortal, no debe tener imagen, no debe ser digamos, producto de culto. Por eso que los protestantes discrepan con las figuras de imágenes de santos y de vírgenes. Proponen anular el clero. ¿Qué es el clero? Las altas autoridades de la Iglesia Católica, obispos, cardenales, y a partir de ahí, los que van a asumir la dirección de esta nueva religión iban a ser los pastores. Ya no se hablaba, pues, en Alemania de obispos, de cardenales, de arzobispos. Eso quedaba eliminado. Ahora solamente son pastores. Donde el principal pastor de los lineamientos de la iglesia en la emergente Alemania iba a ser Lutero. Rechaza la figura de imágenes. Por ejemplo, decían los luteranos, los protestantes, Dios no debe tener representación de ningún tipo. A veces tú ves que en los templos católicos aparece la imagen de Cristo como un ser blanco, barbón y demás, ¿no? Esto discrepaban los protestantes. Decían, si Cristo resucitó al tercer día, eso quiere decir que no está muerto, está vivo entre nosotros por una cuestión de fe. Y eso no debe tener ninguna representación gráfica. Por eso que los protestantes, en este caso los luteranos, discrepan de cualquier representación gráfica de Dios en las iglesias. Eso es falso, decían. Eso es inadecuado. Ellos van a plantear la libre interpretación de la Biblia. Que la Biblia se tradujo, y lo va a hacer, ¿eh? Martín Lutero va a ser el primer monje que traduce la Biblia del latín al alemán. Se dio todo un trabajo, le tomó años. Traducir toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, del latín al alemán. Para cualquier persona común y corriente en Alemania puede entenderlo. Porque en ese entonces no todos hablaban latín en Alemania. Los campesinos, los artesanos no hablaban latín, pues. Debido a que el latín era una lengua culta que era aspirada a los sectores, grupos de poder. Y ahí el señor Lutero plantea que la única forma para interpretar la Biblia es la razón plena que el hombre pueda tener. ¿Ya? Claro, Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán. También plantea, dice, la única opción para que la persona logre su salvación es la fe. ¿Y qué quiere decir con esto? Si quieres tener la salvación tuya y de tus familiares muertos, tienes que rezar, tienes que orar, tiene que ser poderosa tu fe. Y de esta manera planteaba Lutero no comprar indulgencias. No, las indulgencias no son motivo, no son elemento que te garantice que tu alma y tu familiar muerto va a tener la salvación divina. Eso no se dice, eso no se da. La salvación de un alma se puede lograr aquí en la tierra, pero en base a tu oración, a tu poder de tu fe, y no a un mecanismo, a un papel que enriquece al Papa, que enriquece a las autoridades de la Iglesia Católica.
Oye, mira, radical pues la postura de Lutero. Y todas estas ideas pegaron fuerte en lo que es el papado, principalmente en Roma. ¿Ya? Para eso el señor Lutero plantea la dieta de Worms. La dieta de Worms va a ser los lineamientos donde te expliqué anteriormente, donde planteaba eliminar el celibato, reconocer 2 sacramentos, no reconocer la Virgen, la Virgen, no santos, no imágenes y demás. Y todo esto fue denunciado. El Papa León X lo excomulgó. Dijo, oye, esta es una aberración. Obviamente, esto perjudicaba los intereses de la Iglesia. Luego aparece la dieta de Spira, donde presionan a Lutero para callar sus críticas. Lutero no lo hace. Más bien, inclusive, él va a ser nombrado, gracias a sus influencias políticas, llegó a ser rector de algunas universidades en Alemania y estas ideas lo va a plantear. Y luego aparece una guerra religiosa. La Liga de Nuremberg, que era una liga principalmente cristiana católica, se enfrenta a la Liga de Esmacalda, que era una liga protestante. Bueno, eran ligas porque tenían a cargo el control de muchas ligas, de muchas rutas comerciales. Y es por eso que aquel factor ideológico va a ser importante. Y por último, está acá, a ver, la Liga de Habsburgo, donde el rey Carlos V concede la libertad a los nobles alemanes. Bajo esta liga, la Liga de Habsburgo, se declara al luteranismo, escúchame bien, como religión nacional de Alemania. Y ya Alemania rompía palitos, como quien dice, rompía total influencia con el Vaticano, con el Papa. Ah, claro, claro, Carla. Por eso, los cristianos, los testigos de Jehová, los mormones, en sus prácticas religiosas han tomado muchos elementos del luteranismo, del protestantismo, por así decirlo. A partir de aquí, en Europa, a estos grupos le van a llamar protestantes, porque protestaban, discrepaban contra los intereses y la fe de la Iglesia. Por eso que estas ideas de Lutero, de Juan Calvino, son tomadas por muchos grupos religiosos, entre ellos Testigos de Jehová, entre ellos los cristianos, entre ellos los mormones. ¿Ya? Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta. Ahora, un detalle. Esto generó movimientos campesinos y algo que no se temía por Lutero. Los campesinos dijeron, liberan nuestra conciencia, nuestra ideología. Y Thomas Müntzer, uno de los principales campesinos, llevó a lo que los campesinos tomaran las armas y mira, estos campesinos se enfrentaron al poder de la religión católica. Les quitaron las tierras a los obispos, a muchos de los obispos fueron decapitados, fueron muertos, sus cabezas colgadas en picotes, es decir, se radicalizó la lucha. Lutero empezó a preocuparse. Dice los nombres, mira, el pueblo se ha levantado. Entonces, yo te pregunto, ¿tú crees que a la burguesía, que era un gran grupo de poder influyente en Alemania, era adecuado que el pueblo se levante en armas? Porque la aspiración del pueblo era levantarse en armas y tomar el poder. Eso era un objetivo clave del pueblo, especialmente de los campesinos. ¿Tú crees que a la burguesía le convenía que el pueblo tome el poder? No, ¿Era conveniente para los intereses de la burguesía que el pueblo llegue al poder? Obviamente que no. Pues. Y es aquí donde Lutero dice, ah, no, estos alemanes, estos campesinos se están rebelando. Pues. Surge el movimiento anabaptista que rechaza el bautismo como medio de salvación. Propone repartir tierras clericales, es decir, estos campesinos le quitaban las tierras a los obispos canales y se la entregaban a los campesinos para que puedan generar su desarrollo económico. ¿Qué hace Martín Lutero? Pide apoyo a los principales monarcas, a los reyes, forma un ejército y aniquila esta rebelión. Muere Müntzer y mueren más de aproximadamente 30.000 campesinos en Alemania. Un baño de sangre total. Motivado por Lutero, porque Lutero planteaba que si este movimiento crecía en Alemania, podía llevarse a cabo un desborde popular, que sería perjudicial para los intereses de las grandes burguesías, a la cual Lutero buscaba defender. ¿No? Entonces, por eso que Lutero busca el respaldo de nobles y burgueses, y detienen la revolución. Oye, Müntzer es decapitado, los campesinos son... Y acá Lutero dice, los campesinos no tienen que hacerlo porque ya esto generaría radicalización de las medidas
Y no queremos, pues, en Alemania un baño de sangre. Radicalizó esto y el pueblo, al ver el poder que tenía Lutero y los nobles burgueses, evitaron futuras rebeliones y aceptaron los lineamientos que iba a establecer Lutero en esta nueva religión, el luteranismo. Las ideas de Lutero llegaron a Suiza. En Suiza va a estar a cabo el señor Juan Calvino, que era un monje francés. Ahora, él va a plantear el calvinismo, la religión oficial hoy en Suiza y en parte de Francia. En parte de Francia. Una parte de Francia no son católicos a ultranza. Un grupo de franceses son, digamos, personajes que han adoptado la religión protestante del calvinismo. ¿Ya? Este señor Juan Calvino toma algunas ideas de Martín Lutero, pero las establece en la práctica y las vuelve más radicales. Por ejemplo, ¿qué dice de Lutero? Acepta el bautismo y Eucaristía como muestra de salvación divina, pero este es más radical. Dice, los calvinistas, los puritanos, deben prohibir en sus reuniones fiestas, licor, nombres ajenos a la Biblia. Es decir, para los calvinistas, una persona no debe celebrar fiestas. Llámese Navidad, tu cumpleaños, fiestas patrias, fiesta patronal, no deben celebrarse. No se debe consumir licor. Y estas ideas del calvinismo son tomadas por muchas religiones. Si tú revisas, los testigos de Jehová no celebran su cumpleaños. No, dicen, no es posible. O sea, no celebran fiestas tradicionales como Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias, una fiesta patronal. No lo celebran, porque lo consideran pagana, mundana a los intereses de Dios. Juan Calvino planteaba la predestinación, que las personas, sus vidas, sus destinos están predestinados por Dios y así debe cumplirse. Estas personas obligaban o planteaban que las mujeres deben usar faldas largas, donde no deben mostrar ninguna parte de su cuerpo, la que puede motivar la lascivia, la lujuria en el varón. Planteaba el ahorro y dignificar al hombre. Una de estos sectores de los calvinistas van a ser los puritanos, que van a surgir en Inglaterra, que luego van a migrar a Estados Unidos, donde va a darse origen a las 13 colonias americanas, ¿ya? A las 13 colonias americanas. Ajá, claro que sí, Carla, los testigos de Jehová no celebran pues Navidad, menos Año Nuevo, menos su cumpleaños. Ellos no celebran su cumpleaños, lo pasan como cualquier día. Entonces, esa es una postura porque han sido tomados pues, por eso lo que los calvinistas van a ser más radicales, ¿eh? Inclusive, los calvinistas van a establecer ello, no tomar licor, no celebrar fiestas, no tomar, generar amistades, no bailar, por ejemplo. Ellos en una fiesta no bailan. A ver, ponle la música, pues, de una cumbia, una salsa. Es algo anormal que va contra sus principios e intereses de ellos. Esto se da principalmente en lo que es en Ginebra, en lo que es Suiza. Y este señor Juan Calvino va a tener como maestro a Guillermo Farel, que va a publicar su libro Confesión de Fe, donde Lutero lo modifica y establece el libro Institución de la Religión Cristiana. Luego se produce el Concilio Calvinista, donde, a ver, donde aquí sabios y doctores van a plantear la religión oficial de Suiza, llamada el calvinismo, la cual va a generar ello. Va a haber muchas personas en Suiza y en Francia que se van a oponer a la postura de Calvino. Y ellos fueron considerados como traidores a sus dogmas y van a ser quemados. Entre ellos el monje Servet, que fue quemado por Calvino al oponerse a las ideas. Obviamente, para que Calvino logre establecer estas ideas en el país de Suiza y en parte de Francia, tuvo el respaldo de gran sector de la burguesía, que respaldó principalmente sus ideas. Y luego surge la reforma en Inglaterra. En Inglaterra, la reforma va a ser llevada a cabo por un rey, Enrique VIII. Y Enrique VIII buscaba dos objetivos: desligarse de Roma y controlar los grandes ingresos económicos que tenía la Iglesia Católica en Inglaterra, producto del diezmo. Para ello, planteó un pretexto. Él estaba casado con la reina Catalina de Aragón, de procedencia española. Y lamentablemente, pues, Catalina de Aragón no le había dado un hijo, no podía concebir.
Enrique VIII necesitaba un hijo, varón, que asumiera el poder de su trono cuando él muriera. A no darle Catalina de Aragón un hijo, él tuvo relaciones sexuales con una plebeya, con una de su corte, llamada Ana Bolena. Y Ana Bolena le da el hijo que tanto aspiraba el señor Enrique VIII. Cuando el Papa se enteró de esto, dijo, has cometido infidelidad, porque bajo las leyes católicas, el matrimonio católico es sagrado y la infidelidad es una práctica o una acción grave frente al matrimonio que Dios ha unido al varón y la mujer. Por eso que el rey Enrique VIII le pide al Papa anular su matrimonio. Y bueno, cuando se lleva a cabo el matrimonio católico, el sacerdote dice, ¿no? Lo que une Dios no lo separa el hombre, es casi indisoluble. El Papa se negó, dijo, no, ¿cómo voy a anular tu matrimonio? Además, tú has cometido infidelidad, estás en falta ante las leyes de Dios. ¿Cómo es posible que hayas traicionado a tu esposa y tener un hijo con una plebeya, con tu corte? Eso no le interesó a Enrique VIII, que separó a la Iglesia Católica. Se casó con Ana Bolena, con la que la había de lejos, dejando de lado a Catalina de Austria o Catalina de Aragón. Esto fue tomado pues como una ofensa y a partir de ahí Enrique VIII dijo, se separamos de la Iglesia Católica. El Papa nunca más va a tener injerencias en las decisiones políticas de Inglaterra, sino yo. Instaura una nueva religión en Inglaterra, el anglicanismo, que es la religión oficial en Inglaterra. En Inglaterra no todos son católicos. La mayor parte, casi el 80% de personas en Inglaterra son anglicanos, de la religión que lo establece. Por eso que el Papa Clemente VII lo excomulga. Y eso no le interesó pues a Enrique VIII. Bien, él hace esto para afianzar. ¿Y qué hace ello? Le expropió todas las propiedades a la Iglesia Católica, sus tierras, sus diezmos, sus bancos, y pasaron a control del Estado inglés. Años más tarde, su hija, la reina Isabel, va a ser la que va a plantear la reestructuración del anglicanismo. Firma el acta de uniformidad, con la cual la reina Isabel plantea y oficializa que el anglicanismo es la religión única auspiciada en Inglaterra. Y más bien, a partir de ahí, del año 1559, empezó la persecución a los cristianos católicos, que fueron perseguidos, encarcelados, asesinados, inclusive por discrepar a la nueva religión que había planteado la monarquía. Entonces, de esta manera, estas religiones nacionales que surgían en Europa, lo que buscaban era tener nuevos líderes, nueva organización jerárquica que discrepaba totalmente de la Iglesia Católica. Consecuencia de toda la reforma, lo más principal, pues, el Papa y el Vaticano perdió su poder económico. Oye, empezaron a surgir iglesias nacionalistas. En Inglaterra, el anglicanismo. En Escocia, los presbíteros. En Suiza, los calvinistas. Y en Alemania, los luteranos. Religiones que se separaron del Papa, de la Iglesia Católica, del poder del Vaticano, y tenieron su propia estructura, su propia jerarquía, sus propias normas, sus propias costumbres. Y a partir de ahí, la Iglesia Católica sintió el duro golpe. Y bueno, pues la Iglesia Católica no se quedó de brazos cruzados. Aquí tenemos los lugares donde se va a difundir pues el protestantismo en sus diversas variantes: luteranismo, calvinismo y anglicanismo. Entonces, la Iglesia Católica, jovencitos, sintió el duro golpe y no se quedó atrás. Plantea la contrarreforma. Bueno, su mismo nombre lo dice. ¿De qué se encargaría la contrarreforma? Bueno, el prefijo contra es ir en contra de algo. La contrarreforma era un movimiento planteado por la Iglesia Católica para evitar, escúchame, para evitar que las ideas reformistas se difundan por Europa. Eso es lo que temía el Papa. Por eso, en una desesperación total, se lleva a cabo la contrarreforma. Un movimiento en el cual el Papa va a tratar de detener que las ideas de Lutero, de Juan Calvino, se difundan por Europa y llegue a opacar todo el poder que la Iglesia Católica había logrado hasta esa fecha. Por eso que aquí
En la reforma, perdón, en la contrarreforma, la Iglesia Católica se va a aliar a los reyes de España, a los reyes portugueses y a ciertos monarcas italianos. Recuerda que España, Portugal, Italia eran los países que no van a abrazar las ideas protestantes y van a aferrarse a un catolicismo, donde buscaban que el poder de todos estos dogmas se centralizara en la autoridad del Papa. ¿Ya? Para ello convocan a un concilio. A ver, recuerda, el concilio era la agrupación, la reunión de los altos funcionarios de la Iglesia Católica. Se reunía el Papa y el Papa mandaba llamar a los obispos, a los cardenales, a los arzobispos. Y en este concilio de Trento van a reunir, se van a discutir y van a plantear qué medidas o qué acciones toman para detener el avance de la reforma. ¿Ya? A ver, hasta esta parte, jovencito, ¿estás captando la idea, las precisiones que estamos planteando el día de hoy? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Respóndeme. Habla. ¿Todo claro, no? Entonces, profesor, después de largas discusiones, porque el Concilio de Trento no se dio en una sola asamblea, se dieron en varias reuniones. Los obispos, los cardenales, los arzobispos, en unidad con el Papa, llegaron a acuerdos. ¿Y cuáles fueron estos acuerdos? Primero, respetar los 7 sacramentos. Que toda persona, si quiere alcanzar su salvación divina, tiene que llevar a cabo los 7 sacramentos. Reafirmar la autoridad del Papa. No existe ninguna autoridad máxima en la Iglesia Católica que represente que es el Papa. Por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra, los que eran máximos dirigentes de sus iglesias eran los reyes, ya no el Papa. Entonces, el Papa se reafirma su acto de ser máximo jefe supremo de la Iglesia Católica. Se publica la única versión de la Biblia, la Vulgata. La única Biblia reconocida. Escrita, obviamente, ¿en qué lengua? ¿En qué lenguaje? ¿En qué lenguaje se va a escribir la Vulgata? Para la Iglesia Católica. Es la única lengua aceptada, pues, para la difusión de estas ideas. ¿Qué lengua es esta? Habla. ¿Latín? El latín, pues, el latín. El latín se vuelve a restablecer como esta lengua. Claro, muy bien, Nicole. Dimos, se ratifica el concilio de Nicea, donde ya se habían tomado medidas previas, anular la venta de indulgencias. Bueno, algo interesante, pues, ¿no? El Papa y el concilio deciden anular las indulgencias. Recuerda que las indulgencias va a ser el detonante, el pretexto por la cual la burguesía y Lutero llevaban a cabo la reforma religiosa. Van a crear seminarios. ¿Qué son seminarios? Eran lugares donde se iban a formar a los nuevos monjes, a los nuevos sacerdotes, que iban a asumir la dirección de la Iglesia Católica, por así decirlo. Continuar con las imágenes, es decir, imágenes de santos, imágenes de vírgenes, y la creencia en el purgatorio. Los protestantes, los luteranos, los anglicanos, los calvinistas no creían en el purgatorio. Bueno, según la tradición católica, ¿qué es el purgatorio? Es aquel lugar donde el alma va a purificarse, va a purgar sus penas y pecados para alcanzar la salvación divina. Oye, los pecados, protestantes, profesor. claro, los protestantes discrepan con eso. Los protestantes no es necesario el purgatorio. Decían, si tú rezas y tienes fe, y tu fe es a prueba de todo, eso es muestra segura de que el alma de tu familiar, en base a la oración y a la fe, alcanzará la salvación divina y el paraíso, sin pasar por el purgatorio. Por lo tanto, para los protestantes, para los anglicanos, para los luteranos, para los calvinistas, la imagen del purgatorio no existe. Cosa para que la Iglesia Católica sí existe el purgatorio. Y aquí se secularizan las tierras. ¿Qué quiere decir la palabra secularizar? Quiere decir que las tierras que estaban en propiedad del Papa y los obispos ya no pertenecían al Papa, pasaban al control de los estados, de los reyes. De esta manera, poco a poco, la Iglesia Católica se iba desligando de su excesivo poder económico. En un intento de que la Iglesia Católica tenga aceptación del pueblo. Oye, el pueblo había visto, con la reforma, que la Iglesia se había enriquecido en base a su fe, pues, en base a sus propiedades. Entonces la Iglesia dice, no, observa pueblo, me quito las propiedades, ya no tengo dinero, ya no tengo
mucho poder económico, y de esta manera la iglesia buscaba que el pueblo otra vez lo acepte como único mecanismo para salvar sus almas o salvar sus vidas. Se va a crear una orden sacerdotal, los jesuitas, a cargo del señor Íñigo López de Ricaldo, más conocido como Ignacio de Loyola. Eran los soldados de Cristo. Objetivo principal, defender la imagen del Papa. O sea, los jesuitas fueron los subordinados a los teólogos. Evangelizar a los pueblos recién conquistados. Muchos jesuitas van a venir al Perú, ¿eh? Y fue tanto el pueblo jesuitas que fundaron colegios, universidades. En la época del virreinato, la Universidad de San Marcos va a estar controlada por muchas órdenes de los jesuitas. ¿Qué van a plantear ellos? Implantación del celibato. Cuestión que Lutero había discrepado. La prohibición de los clérigos de practicar el matrimonio y la sexualidad. Oye, Lutero planteaba que el sacerdote, bueno, los pastores o los monjes deben tener relaciones sexuales íntimas, deben tener hijos, también deben casarse. Aquí, el Concilio de Trento propone la promulgación del Index. A ver, grábalo bien. El Index era la lista de libros prohibidos que todo católico debía evitar leer. Porque dice, corrompe tu fe, genera la malversación de tus pensamientos, es fruto del pecado y del demonio que quiere hacerte caer en tentación. De cajón, en el Index estaba prohibido ¿qué libro? El libro que Lutero dio a conocer todas estas ideas, discrepando con la Iglesia Católica. ¿Cuál fue el libro principal de Lutero? A ver, ¿cuál fue el libro principal de Lutero? Oye, clase de origen, mira, observa acá. Libro principal de Lutero. A ver, aquí lo tenemos. Claro, las 95 tesis. Las 95 tesis. Por lo tanto, la Iglesia Católica prohibió que se leyera el libro de las 95 tesis. Porque era un libro subversivo, porque era un libro que afectaba tu fe, tu dogma, y discrepaba con los ingleses. Era un libro prohibido. Y en parte de Europa, en España, en Portugal, los monjes van a quemar estos libros. Se van a prohibir acá los libros de Nicolás Copérnico, Galileo Galilei. ¿Y qué planteaban estos personajes? Planteaban Giordano Bruno. Claro, de Giordano Bruno, que fue quemado por la Santa Inquisición. ¿Qué planteaban, por ejemplo, Copérnico, Giordano Bruno, Galileo Galilei? Planteaban las ideas heliocéntricas. En ese entonces se pensaba que en el universo la Tierra era el centro del sistema planetario y alrededor de la Tierra giraban el Sol y los demás planetas. Oye, esa idea se mantuvo por muchos siglos. Copérnico, Galileo discreparon con esto, tomando las ideas de Giordano Bruno. Por eso las obras de Copérnico y Giordano Bruno fueron también quemadas y fueron prohibidas. ¿Ya? Se castigaron con lo que era iluminación plena. Entonces, ellos deben tomarlo en cuenta. A ver, aquí también se va a restablecer, jovencitos, se va a restablecer la Inquisición. ¿Eh? Oye, un elemento principal en lo que viene a ser la reforma religiosa, o perdón, la contrarreforma en el Concilio de Trento, era restablecer la Inquisición. Ya la Inquisición decía, pero se restablece para perseguir a los herejes. Oye, en ese entonces, en Europa, la Inquisición se encargó de quemar a muchas personas. Giordano de Bruno fue muchas de ellas. Muchos monjes van a ser quemados por sus ideas protestantes, por ir en contra de supuestamente los dogmas fieles, únicos, puros y demás del catolicismo. La Iglesia Católica inclusive llegó a quemar a cientos de miles de mujeres que fueron calificadas de brujas. Cuestión que no fue nada, digamos, comprobable. En esos años, justo cuando surge o se restablece la Inquisición, se establece el Index y la contrarreforma fue muy fuerte, se difundió en Europa un librito llamado el Malleus Maleficare, que quiere decir el martillo de Dios, algo así, traducido al español. En este libro, el Malleus Maleficare, se plantean pautas, sugerencias de cómo identificar a que una mujer sea o no bruja. Oye, recordar que aquí la ciencia no estaba avanzada.
porque la ciencia discrepaba los dogmas católicos. Las ideas de Copérnico, de Galileo, de Giordano Bruno, que eran astronomía, ciencia en realidad, fueron vetadas, fueron prohibidas. Por eso, en esta etapa, la Iglesia Católica limita el conocimiento científico. Lo va a limitar. Y esta limitación del conocimiento científico va a ser planteado por la Inquisición, que se encargaba de perseguir a estas personas. Por ejemplo, en este entonces la medicina no tenía un avance. Cuando una persona estaba enferma en este entonces, la Iglesia Católica decía, está enferma seguramente porque ha caído en desgracia con Dios. Su alma está tentado por el demonio. Pronto, las personas enfermas eran llevadas a misa para que sus familiares recen por ella o en todo caso le echen agua bendita. O sea, solamente la fe de la Iglesia Católica permitirá que una persona se sane, no otras personas. Pero en ese entonces, también en Europa, muchas mujeres conocían el poder terapéutico de plantas medicinales. Ajá, conocían el poder terapéutico. Y tú sabes que muchas plantas tienen o no el poder curativo. A ver, por ejemplo, ¿para qué se utiliza hoy el llantén como una planta medicinal? ¿Para qué se utiliza el llantén? No me digas que nunca se utiliza el llantén, ¿ah? Dolor de espalda. Dolor de Claro. barriga. No, el llantén no controla las hinchazones, Golpe. los golpes, claro. Tiene dolor de estómago, tomas agua de muña, agua de orégano, ¿no es así? Para reducir el nivel de grasas en tu sangre, tomas pues el romero o el matico, que son hierbas claramente medicinales. Entonces, desde estas épocas, muchas mujeres conocían el poder de las plantas medicinales. Y con estas plantas, hacían infusiones, hacían ungüentos y lograban curar a las personas. Profesor, Cuando esto llegó a oídos de la Iglesia Católica, un momentito, ¿cómo es posible que estas mujeres tengan el poder de curar? Eso no se da, porque para que una persona se cure esa enfermedad, solamente basta la salvación de la Iglesia, su fe y la Iglesia Católica. O sea, estas mujeres seguramente tienen pacto con el diablo. Y miles de mujeres en Europa fueron quemadas vivas. Se cuenta que la Santa Inquisición, claro, le llamaron brujas. A partir de ahí surge el término bruja. Se dice que la Inquisición mandaba a torturar a estas mujeres. Y las torturaban para que digan que sí eran brujas, que sí habían pactado con el diablo. Entonces las mujeres, para evitar sufrimiento terrible, pasar por todo ese dolor, no les quedaba otra cosa más que aceptar que eran brujas. Entonces el inquisidor, bueno, a esto le llaman el acto de fe, era un juicio que llevaba a cabo la Inquisición. Miren, ahí está pues, la mujer ha declarado que es bruja. Su única prueba y su única sentencia es ser quemada viva. Y la quemaban viva. Se cuenta que a las mujeres la desnudaban por completo y se encontraban un lunar o una mancha, por ejemplo, cerca a los pechos o cerca a la zona púbica. El inquisidor y la Iglesia Católica decían, esta mujer ha fornicado con el diablo, ahí está pues la señal. Y eran quemadas vivas. Mira, unas ideas totalmente retrógradas, ideas desfasadas, pero de esa manera la Iglesia se encargó de perseguir. A tal punto que en Francia va a ser quemada una mujer que salvó a Francia en la guerra de los 100 años contra Inglaterra. ¿Qué mujer fue quemada por la Santa Inquisición en Francia? Una mujer campesina. ¿Quién fue? No me digas que no sabes. ¿Ah? ¿Has escuchado a Juana de Arco? Bueno, pues Juana de Arco, mujer campesina, lideró al pueblo francés contra Inglaterra, logró vencer la guerra contra los ingleses. Pero ella empezó a plantear que era una enviada de Dios, que escuchaba voces de Dios, que debía inclusive ostentar cargos en el poder político en Francia. Esto no le pareció correcto a ciertos nobles franceses que veían en Juana de Arco un excesivo poder respaldado por el pueblo y la acusaron de bruja. Al acusarla de bruja, la Iglesia Católica la quemó viva en la hoguera. Años después, por no decir siglos después, casi 6 siglos después, o 7 siglos después, la Iglesia Católica la declaró santa y pidió perdón por los excesos que había cometido con Juana de Arco. Siglos después, el Vaticano aceptó las teorías de Copérnico, aceptó las teorías de la evolución de Darwin, aceptó las teorías de Newton y demás teorías científicas que cuestionaban los dogmas
de lo que viene a ser la Iglesia Católica. Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta, mi estimado jovencito. Muy bien, entonces, hasta aquí, jovencito lindo, niño lindo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo claro? Habla. Ya, muy bien. Ahora, a ver, mira, vamos a pasar aquí a otro aspecto, ¿ya? Y para ello voy a utilizar la separata que estamos utilizando a continuación. Mira, otro temita que está anexado a esto son las monarquías absolutistas. Y para ello voy a compartir acá esto con este material. A ver, sí, este, ¿ya? Ya, mira. Aquí en el material que tenemos, también se plantea, mi estimado jovencito, las monarquías absolutistas, que dieron origen a lo que viene a ser las monarquías modernas. Mira, oye, este movimiento de la reforma sentó las bases para que en Europa los nuevos gobiernos políticos tuvieran otra forma de pensar. Y se plantearon monarquías absolutistas. ¿Y qué buscaban estas monarquías absolutistas? Buscaban establecer una nueva forma de gobierno por parte de los reyes. Establecer, acá vamos a ver, principalmente el llamado absolutismo. ¿Y qué es el absolutismo? El absolutismo es una forma de concebir el gobierno en manos del rey. Decía, el rey es el máximo representante del poder político en un país y tiene un poder absoluto. ¿Qué quiere decir poder absoluto? ¿Qué quiere decir? Que el rey en esos entonces, siglo XVI, XVII, tiene un poder absoluto. ¿Cómo entiendes el poder absoluto de un rey? ¿Qué es el poder absoluto? A ver, responde, por amor de Dios. Claro, el poder total, pues. En ese entonces, en Europa, los reyes tenían un poder ilimitado. Tenían poder político, tenían poder económico, tenían poder social y hasta tenían poder religioso. Entonces, el rey concentraba todo el poder. El país donde va a tener mayor representatividad el absolutismo va a ser Francia. Ahora, para que los monarcas plantearan que tenían un poder absoluto, debían tener un grupo de ideólogos, personas que plantearan ideas acerca de esto. Y uno de estos ideólogos va a ser Jean Bossuet. Mira, en Europa, Jean Bossuet planteaba que los monarcas, que los reyes tenían un origen divino. ¿Y en qué se basaba ello? Pregunta, a ver, ¿quiénes coronaban a los reyes en ese entonces en Europa? En unas ceremonias fastuosas, lujosas, de gran envergadura. Lo coronaba el máximo representante de la Iglesia Católica. ¿Quién es el máximo representante de la Iglesia Católica? El Papa. El Papa, en una ceremonia religiosa católica, al coronar a un rey, el rey decía, un momentito, decía, mi poder no me lo han dado ustedes, que son mis súbditos, ¿eh? Mi poder me lo ha dado el máximo representante de la Iglesia Católica, representante de Dios en la tierra, que es el Papa. Por lo tanto, mi poder tiene un origen divino, me lo ha otorgado Dios a través del Papa. Por lo tanto, ustedes que son mis súbditos, si no obedecen mis leyes, mis caprichos, mis posturas, no se oponen a mí, se oponen ¿a quién? A Dios. Y eso era ir en contra de las cosas normales que te establecen. Obviamente, yo te pregunto, obviamente, estos reyes, estos monarcas, ¿tenían poder divino? ¿Su poder les había dado Dios? Te digo yo, ¿era un poder divino lo que tenían estos reyes monarcas? No. Obviamente que claro, no. No era un poder divino. Pero aquí estos reyes van a plantear ello. Van a plantear que su poder tenía un origen divino. Y justificándose en ese supuesto poder divino, tomaron el control total, tomaron el poder total en los gobiernos, principalmente en Francia. Oye, en Francia va a haber un rey, el llamado Luis XIV. Y Luis XIV
va a sistematizar todo el poder. Él tenía una frase que decía, el Estado soy yo. Yo soy el Estado, yo soy la ley, yo soy las normas, yo soy la religión, yo lo soy todo en Francia. Basándose pues en las posturas de ellos. Ajá, claro que sí, Milagros. A esa ceremonia en la cual el rey era coronado con el Papa, era una ceremonia llamada la consagración, donde el Papa consagraba el supuesto poder divino, origen y el poder dado por Dios. Ahora, obviamente, si los papas y la Iglesia Católica era aliada de las monarquías absolutistas, obviamente también la Iglesia buscaba algo de poder. Cuando la Iglesia Católica hacía ello, jovencitos, lo que buscaba principalmente la Iglesia Católica era también buscar ciertos favores, ciertos beneficios que los monarcas o los reyes podían establecer. Es por eso que Francia es el país donde va a concentrarse el absolutismo con mayor implicancia. Tanto así que años después, siglos después, en Francia se lleva a cabo un hecho que hizo caer estas monarquías absolutistas. ¿Qué acontecimiento que se dio en Francia provocó que estos monarcas absolutistas, que tenían un supuesto origen divino, que explotaban de manera malsana al pueblo, cayeron estos regímenes? ¿Cómo se llamó ese proceso en Francia que hizo caer las monarquías absolutistas? Tema de la próxima clase. La Revolución Francesa, claro. La Revolución Francesa, pues. La Revolución Francesa cuestionaba el excesivo poder de los reyes. Tomaron el poder. Sacaron a la monarquía. Se estableció en Francia una república. Eso va a ser, pues, años 1789. Entonces, ellos dicen. Posteriormente, estas ideas de las monarquías absolutistas van a ser trasladadas a España y también a parte de Holanda. Otro ideólogo del absolutismo va a ser principalmente el señor Louis Bossuet. Bossuet tiene un libro que en ciencias políticas le llaman El Leviatán. ¿Y de qué se encarga el Leviatán? El Leviatán es un texto donde este personaje dice, un momentito, el hombre en algún momento de su vida, para vivir en armonía con los demás hombres, este hombre tiene que desligarse de algunos derechos suyos, de algunas posesiones suyas, de algunos privilegios suyos. Y como no todos pueden gobernar y puede cundir la ley de la selva, la ley del más fuerte que se imponga sobre el más débil, lo que debe hacer la sociedad del hombre es designar y otorgar su libertad de decisión a una tercera persona que se va a encargar de gobernar a ellos. Esta persona que es culta, ilustrada, instruida, de origen noble, es en la cual va a generar el gobierno, va a generar, digamos, eliminar el caos y establecer la convivencia en la sociedad. A eso se le va a llamar un rey. Para eso, las personas debemos renunciar a nuestra libertad. Y al renunciar a nuestra libertad, los que asumirían la dirección de la sociedad era el rey, que iba a tener como súbditos a estas personas y les iba a buscar la protección y el amparo. Bajo esta teoría, Jean Bossuet defendía las posturas de los reyes, monarcas y demás. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar ahora sí a resolver el material, la separata. Ya, aquí está. Ya, bien. ¿Les llega la separata ahí, jovencitos? Sí, profesor. Sí, ¿no? Un momentito, voy a utilizar acá este puntero. Ya, muy bien. A ver, pregunta número 1. A ver, vamos a empezar a participar. A ver, Rubén Cotrina, ¿se encuentra en clase? Claro, profe. Ya, a ver, Rubén Cotrina, pregunta 1, por el amor de Dios. Oh, perdón, mi estimado jovencito, vamos. Pregunta 1. Dime la pregunta y mencióname tú, ¿cuál crees tú que sea la clave? El proceso de reforma luterana en el Imperio Alemán culmina con la paz de Augsburgo. Claro, la paz
de Habsburgo. Esta sería la clave. La paz de Habsburgo. ¿Por qué la paz de Habsburgo? Porque la paz de Habsburgo va a generar que en Alemania se adopte al luteranismo como religión nacional de Alemania, rompiendo con esta. Ahora, esto generó una guerra entre las ligas alemanas que buscaban tomar el control de las principales rutas comerciales. Pero a través de la paz de Habsburgo se reconoce que en Alemania ya no va a estar el catolicismo, sino el luteranismo, donde el líder de esta nueva religión iba a ser justamente Martín Lutero, donde se rompía lazos con el Papa, donde se va a desconocer al Papa, y prácticamente el papado no tiene ninguna injerencia política en Alemania. ¿Ya? Muy bien, mi estimado señor Rubén Cotrina. Ajá, muy bien. A ver, pregunta 2. A ver, ¿quién me hace la pregunta 2? Por el chat está mi Anita Milagros Casas. Milagros Casas. La pregunta 2, por favor, Milagritos Casas. ¿Está Milagros Casas presente? Sí, profesor. Milagro. Ya, a ver. La pregunta 2, por favor, señorita. A ver, lúcete. Martín Lutero rechaza la venta de las indulgencias, publicando sus 95 tesis en las puertas de la Catedral de ¿Qué catedral fue, mi estimado? Berlín. No, Wittenberg. Wittenberg. La catedral de Wittenberg. La catedral de Wittenberg. En las puertas de la catedral de Wittenberg, el señor Lutero clava o coloca sus 95 tesis. La palabra tesis viene a ser idea, ¿no? Por ejemplo, según una nueva normativa universitaria, cuando tú ingreses a la universidad, cosa que lo vas a hacer, y cuando tú termines tu licenciatura, para graduarte, ¿qué vas a tener que elaborar? Sí o sí, prueba o requisito indispensable para que puedas graduarte como licenciado en la universidad. ¿Qué tienes que elaborar? Tesis. La tesis. ¿Y qué es la tesis, profesor? Un estudio en la cual tú vas a plantear un problema, vas a plantear tus hipótesis, vas a plantear verificar ello y luego tu hipótesis, si tiene validez o no, va a tener que ser corroborada. Y dicha tesis vas a tener que sustentarla frente a los decanos de tu universidad con argumentos concretos, lógicos, coherentes, científicos. Si prácticamente el jurado te aprueba, obviamente, tu tesis, se aprueba tu tesis, obviamente, un momentito, Una pregunta. un momentito. Sí, te escucho. Los decanos son los jurados, ¿verdad? Claro, la mayor parte de decanos son los jurados. Los decanos de mayor antigüedad, pues, ¿no? Ellos son los jurados, la cual van a escuchar tu tesis y te van a dar sugerencias a las mismas, vas a tener que absorber sus preguntas y luego si tu tesis es aprobada, obviamente optarás el título de licenciado. Por eso que un sano consejo, mira, escúchame, hay muchos estudiantes que ingresan a la universidad y empiezan a plantear recién su tesis, empiezan a plantear su tesis recién en el último año de estudios. Y no es lo más indicado. Lo más indicado para que tú plantees tu tesis es en los primeros años de estudio. ¿Para qué? Para que tu tesis vaya tomando cuerpo y la vayas elaborando. La tesis es un proceso. Ahora, ¿es difícil hacerlo. Porque lo primero que tienes que hacer tú es plantear un problema y darle solución a ese problema. Tienes que plantear hipótesis. En la tesis vas a tener que utilizar estadística, porque tu hipótesis va a tener que corroborar con pruebas. Vas a tener que utilizar pruebas en una población que tú elijas. Esas pruebas tienes que tabularlas. Tienes que tener un criterio de verificación para establecer si tu hipótesis es válida o es inválida. Y de esa manera darle un sustento teórico y un sustento lógico frente a los decanos que van a escuchar tu tesis. Por eso, no es difícil hacerlo, eso sí es trabajoso, pero digamos, es un criterio específico y válido hoy para obtener el título de licenciado, ¿no? Licenciado. Bien, pregunta número 3. A ver, vamos a la pregunta 3. Rubén Cotrina, ¿está presente el señor Rubén Cotrina? Claro, profe. Ya, a ver, la número 3, mi estimado Rubén Cotrina.
escucho, Rubén. Rubén. La primera formulación teológica del luteranismo de los comunes es escrita en 1521 por ¿Por quién? El que lideró el luteranismo en Alemania, pues. Martín Lutero. ¿Quién fue esta persona? Claro, no hay Lo otro. sostiene, profesor. Martín lo sostiene, claro. En esta obra, lo que va a hacer Martín Lutero, mi estimado jovencito, lo que va a hacer Lutero es reafirmar lo que había planteado pues, en sus 95 tesis. ¿Ya? Reafirmar lo que había sido planteado en sus 95 tesis. ¿Ya? En esta formulación, recuerda que la teología es una disciplina que trata de demostrar las posibles existencias de Dios. Ahora, los teólogos, para explicar la supuesta existencia, veracidad, se basan en un libro, el estudio de un único libro. ¿Cuál es este libro? Al cual consideran de carácter sagrado, por cierto. La Biblia. La Biblia. Obviamente, un teólogo no te va a sustentar la supuesta existencia de Dios, sus principios y dogmas, basándose en la ciencia. Porque sabes tú muy bien que la ciencia discrepa o no radicalmente con las posturas de los dogmas de la iglesia. ¿Sí o no? Es obvio, pues, ¿no? Por eso que la ciencia tiende a plantear pruebas, tiende a plantear evidencias, algo que la religión carece, pues, carece. La religión, pues, se basa en dogmas, en fe, y eso lo saben muy bien los teólogos. ¿Y qué vienen a ser los dogmas o cuestión de fe? Posturas ideológicas dadas por la Iglesia Católica que los fieles deben aceptar sin comprobación alguna. Porque es una verdad absoluta, dice. Está en las Sagradas Escrituras. Entonces, ellos también hay que tomar. Por eso que la religión y la ciencia siempre van a haber discrepancias. Pues. Los principales filósofos que van a surgir en esta etapa, filósofos racionalistas y otros demás, van a criticar pues los excesivos dogmas de la Iglesia al tratar de refutar estos planteamientos. ¿No? Pregunta número 4 dice, pregunta número 4. Humanista. Recuerda que el humanismo es un movimiento anticlerical, plantea el uso de la razón, plantea principalmente revalorar la cultura griega y latina. Formada en las universidades de Basilea y de Viena. A ver, Universidad de Basilea y Viena, ¿qué países actuales son en Europa? Por cultura general. Alemania Viena, y capital el otro, No, no es Austria. Austria, claro. Austria. Este humanista fue formado en las universidades de Basilea y Viena en Austria. Entonces, llegó a ser capellán, dice. Capellán quiere decir, pues, el que estaba a cargo de una capilla, de un monasterio o de una parroquia. Juan Calvino. Luego llegó a ser párroco de Zúrich, en Alemania. Se opone o se opuso abiertamente a las ideas eclesiásticas. Años más tarde, este personaje va a ser mentor del señor Juan Calvino. ¿A quién me refiero? Fue mentora de Juan Calvino para que Juan Calvino planteara el calvinismo Martín en Suiza. Bucero. No, va a ser el señor Ulrich, silencio, Ucher Exueles, personaje que va a asumir estas posturas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá la clave es la letra C. Ulrich Elsense. A ver, pasamos a la pregunta número 4. O 5 ya. Dice, a ver, Carla Guamán. ¿Está presente Carla Guamán ahí? Ya, a ver, la pregunta 5, por favor, Carla. Te escucho. Zwinglio y Lutero tuvieron divergencias teológicas, especialmente respecto a la Eucaristía, durante la controversia de... En una ciudad alemana. En la ciudad de Zúrich, claro. A ver, explico brevemente qué consistió ello. Mira, en Zúrich, en Alemania, se van a reunir el señor Zwinglio y Lutero. Y van a tener una discrepancia en torno a la Eucaristía. A ver, pregunta. ¿Qué viene a ser la Eucaristía en términos católicos? ¿Qué es la Eucaristía? Porque no la entendemos, no vamos a poner comprender la controversia a la cual llegan estos dos personajes. ¿Qué es la Eucaristía en el catolicismo? Soy ateo, profe.
Es uno de los... Bueno, pero alguna cultura general debemos tenerla. La presencia de Dios. Claro, planteaba o plantea la Eucaristía el famoso cuerpo de Dios. Pues. Es decir, el cuerpo de Dios está representado en la hostia, cuando tú vas a comulgar y recibes el cuerpo de Dios como fruto de la alianza que celebró Jesús en la última cena con sus apóstoles. Porque la parte de la Eucaristía viene a ser pues algo así como la representación de lo que hizo Jesús en la última cena. Recuerden, en la última cena, pues Jesús parte el pan y le entrega pues a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo, tomad y comed, o le da el vino diciendo, este es mi sangre. Entonces, la Eucaristía, dentro de los cánones de la iglesia, plantea revalorar o dar una remembranza de ese bueno, algo que discrepaban Lutero y Smyrnio. Smyrnio planteaba que esto debía mantenerse, que la Eucaristía debía mantenerse, bajo los mismos ritos que planteaba Lutero. Discrepa. Dice, no, ¿cómo es posible? Porque si Lutero decía, esto está planteando algo así como una especie de un canibalismo. ¿Cómo es posible que nosotros comamos algo, la carne de un personaje que es hecho hombre y se ha redimido por los pecados de todos nosotros? Eso no puede darse así. Entonces, al no haber digamos, un consenso entre ambos, la controversia ha sido establecida. Años después, la Iglesia Católica en el concilio, en la Contrarreforma, en el Concilio de Trento, reafirma esto. Y hoy la Iglesia Católica ha reafirmado la Eucaristía, aduciendo que es la carne, el cuerpo y la sangre de Cristo en clara alianza cuando una persona, a través de la hostia, forma pacto de Dios y lo forma un creyente reafirmando su fe frente a él. Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta. Pregunta 6. A ver, ¿se encuentra Paola Taipe en clase? ¿Se Sí, encuentra? profesor. A ver, la pregunta 6, por favor, mi estimada Paola. La decisión de que cada estado del Imperio alemán será libre de adoptar la confesión religiosa que se desee, siendo responsable tan solo ante Dios y el emperador que establecido en la... ¿En qué dieta, mi estimada? La dieta de Habsburgo. La dieta de Habsburgo. Sí, la dieta de A ver, escúchame. En la dieta de Habsburgo se planteaba que cada país... Ahora, recuerda que Alemania, escúchame, un detalle, algo que me olvidé de decirte. Alemania en estos años, 1520, 1530, no era un país. O sea, no era una nación propiamente unificada. Habían varios reinos. Estaba la nación, el estado de Baviera, el estado de Múnich, el estado de Berlín. Y en cada estado o en cada nación había un rey, había un monarca. No era Alemania tal como la conocemos. Recién Alemania se va a unificar casi entrada el siglo XX, casi a puertas de la Primera Guerra Mundial. Pero en esta época, Alemania era un conjunto de reinos. El reino de Baviera, el reino de Nuremberg, el reino de Austria y otros reinos más. Donde en cada reino se iba a adoptar como religión oficial de estos reinos alemanes el luteranismo, donde se reconocía fidelidad a Dios, pero al emperador, es decir, el rey de ese reino iba a oficiar las veces de máximo elemento de la jerarquía de esa iglesia. Y también de esta manera se desconocía la autoridad del Papa y de todo su séquito que tenía, pues. Es decir, en estos reinos alemanes ya no iba a haber, pues, por así decirlo, obispos, arzobispos o cardenales. Simplemente el rey de este reino oficiaría los ritos religiosos relacionados a lo que es el luteranismo. ¿Ya? Ello también hay que tomarlo en cuenta, mi estimado jovencito. Bien, borramos acá y pasamos a la siguiente página. Página número 8. A ver. La 7, profe. ¿No hemos hecho la 7? Ah, no. Perdón. Lapsus brutus. Ya, a ver, dice. Juan Calvino, que nació en Noyon, Francia, estudió humanismo y jurisprudencia. ¿Saben qué es jurisprudencia, no? ¿Qué
decir? Estudia la jurisprudencia. ¿Qué jurisprudencia, jovencito? ¿De qué se encarga el estudio de la jurisprudencia? El estudio de las leyes, pues, de las leyes. Siendo convertido al protestantismo por ¿qué personaje influye en él para convertirlo al protestantismo? Es este Martín personaje. Lutero. No. El señor Guillermo Farel. Guillermo Farel era un monje que ya había estudiado las obras de Lutero y le da a comunicar a Juan Calvino y lo induce a aceptar el protestantismo como nueva religión. Pero obviamente Juan Calvino no quería hacer una religión que fuera copia fiel de lo que planteaba Lutero. Planteó su propia versión, llamada el calvinismo. Y recuerda que los calvinistas en Suiza van a ser mucho más radicales que los protestantes. Prohíben reuniones sociales, prohíben fiestas, prohíben celebrar los cumpleaños, prohíben el tomar licor, prohíben el bailar. Establecen que las mujeres deben utilizar prendas no ceñidas al cuerpo, ni mucho menos prendas que muestren alguna parte del cuerpo que pueda generar lujuria en el hombre. Este señor va a ser Guillermo Farel, el que lo induce a adoptar el protestantismo, pero una vez que Juan Calvino adopta el protestantismo, va a plantear sus propias ideas originales. Por eso que la religión que él va a establecer va a ser el calvinismo, más no el luteranismo, que era la religión preponderante en Alemania. ¿Listos? Muy bien. Siguiente párrafo, texto. A ver, seguimos aquí. Dice, el Concilio de Trento, a ver, cálmate. Pregunta, ¿cuál fue el principal objetivo del Concilio de Trento? ¿Quiénes se reunieron en el Concilio de Trento? Se reúne el Papa Paulo III y luego Papa Pío IV. ¿Con quiénes? ¿Cuál fue el objetivo del Concilio de Trento? A ver, cálmate. Regresar el Papa al poder. Ya, claro, pero mira, el Concilio de Trento fue convocado por el Papa para plantear medidas urgentes, medidas que iban a detener el avance de la reforma. Ese era el principal objetivo, ¿eh? Detener el avance. Y en el Concilio de Trento, que fueron varios, ¿eh? No fue en una sola reunión, ¿eh? En una primera parte lo va a llevar el Papa Paulo III y lo va a culminar el Papa Pío IV. Nos piden señalar lo incorrecto, es decir, ¿qué no se acordó en el Concilio de Trento? Eso es lo que nos da a entender la pregunta, ¿ya? Ahora, recordar que en el Concilio de Trento se van a plantear una serie de medidas que van a buscar detener el avance de la reforma religiosa. A ver, se abolió el culto a la Virgen. ¿Qué significa la palabra abolir? Unir. Bueno, se refiere a la Virgen María. Omitir, eliminar, ¿no? Pregunta, ¿el Concilio de Trento buscó eliminar el culto a la Virgen? No. No, reafirmar más bien, ¿no? ¿Quiénes planteaban abolir el culto a la Virgen, santos y demás? ¿Quiénes planteaban eso? Los protestantes. Entonces, por lo tanto, de cajón, esta debe ser la clave. Sí. Ahí analicemos lo demás. Se estableció el índex o libros prohibidos. Correcto. Recuerda que el índex era un grupo de libros que buscaban defender la fe católica y buscaban eliminar libros prohibidos, entre ellos las 95 tesis. ¿Se ratifican los 7 sacramentos? Correcto. Porque para los protestantes, tanto para Lutero, para Calvino, habían solamente 2 sacramentos. ¿Cuáles eran estos? El bautismo y lo Bautismo y la Eucaristía. La misa se mantiene en latín, también es correcto. Según Lutero y Juan Calvino, la misa, ¿en qué idioma debía darse? En su lengua de origen, pues. Si estás en Alemania, alemán. Estás en Suiza, en suizo, ¿no? Y la única versión de la Biblia era la Vulgata, traducida en latín por Juan Jerónimo. Entonces, todas estas, desde la B a la E, es correcta. Entonces, lo incorrecto es la E, pues, ¿no? El Concilio de Trento sí buscó que se mantenga el culto a la Virgen. Algo que los protestantes van a discrepar, por así decirlo, ¿ya? A ver, un momentito. Muy bien. A ver, vamos a la pregunta 9 y a la pregunta 10. A ver, pregunta 9. Uy, perdón, ¿qué hice? Ya.
Pregunta 9, dice, a ver. Pregunta 9. En 1540 son aprobados los estatutos. Los estatutos son bases legales de la Compañía de Jesús. Pregunta, ¿la Compañía de Jesús se formó o no también en el Concilio de Trento? Sí. ¿Qué orden religiosa va a dar origen a la Compañía de Jesús? Que van a ser los defensores del Papa. Los jesuitas. Los jesuitas, no te olvides. Durante el pontificado. Pontificado quiere decir durante el gobierno del Papa. Entonces, en 1540 son aprobadas las bases legales de la Compañía de Jesús durante el pontificado de qué Papa. O sea, ¿durante qué Papa se lleva a cabo esto? Es el Papa que culmina el Concilio de Trento. Paulo III. ¿Clemente? No, Paulo III. Con Clemente se inician, pero luego Clemente fallece y lo va a asumir Paulo III. Paulo III, ¿no? Los principales países defensores del catolicismo fueron países donde la reforma religiosa no tuvo tanto eco, no influyó con fuerza. Son los países más católicos de Europa hasta la fecha. España e Italia. España e Italia. España e Italia, pues. En España todo el mundo casi es católico, casi el 90%, al igual que en Italia. Entonces la clave acá sería, ¿cuál sería la clave acá? La B. España e Italia. ¿Ya? Muy bien. España e Italia. Ay, ¿qué estoy haciendo, por el amor de Dios? Ya. A ver. Ya. España e Italia. Pregunta número 11. La Liga de Nuremberg, que era católica, recuerda que las ligas en Alemania en ese entonces estaba conformada por un grupo de comerciantes que desarrollaron el comercio mercantil base del capitalismo. La Liga de Nuremberg, que era católica, se enfrentó a una liga protestante. Y estas ligas generaron una guerra, no solamente por una cuestión religiosa, sino por la cuestión de tomar el control de las principales rutas económicas. Pregunta, ¿qué liga fue esta? Augsburgos. No, la liga, ¿qué liga fue? Claro, la Liga Esmalcalda, que es una liga protestante, que había asumido las ideas de Martín Lutero. 12. La Santa Liga, dirigida por el rey Juan de Austria, derrota a los turcos en el año 1571, dice, en el combate donde participó un personaje, el que escribe, a ver, acá termino, el que escribe ¿Lepanto? el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Lepanto? ¿Quién escribe el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, que participa en la batalla de Lepanto. Claro, ya la compañera me dijo, batalla de Lepanto. Por eso que Miguel de Cervantes Saavedra tenía un seudónimo en España. Le llamaban el Manco de Lepanto, porque tenía el brazo izquierdo lisiado por toda esta batalla, donde España y Austria logran vencer a los turcos. Pregunta 13, dice ahí. Carlos I derrota a Francisco I en la batalla de Pavia, obligándole a firmar el Tratado de Madrid. El Tratado de Madrid. Seguimos. A ver, y acá última parte, porque estoy haciendo. Última parte ya para retirarnos. Y vayan a dar su respectiva práctica. Ya. Esa casi. Ya. A ver, nos quedamos en la pregunta. 14. Vamos a la 13 y la 14. 14. 13 y 14, y aquí acabamos. Pregunta 13 dice ahí. Bueno, la 13 ya la hemos hecho, ¿no? Ya lo hemos hecho. Ya, 14. ya. Falta la 14 y 15. 14 y 15 y acabamos aquí. Ya, a ver, 14 y 15. Dice, a la muerte del emperador alemán Maximiliano I, en 1519, se presentaría como candidato Carlos I de España, el cual tendría como rivales ¿a qué monarcas en ese entonces? A los monarcas Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra. Oye, era normal, una costumbre que en Europa los reyes se casen con otras monarquías. Por ejemplo, este señor Carlos I de España tenía afiliación a coronas alemanas,
para buscar un mayor respaldo económico y político. 15 dice, tras la firma de la Paz de Madrid en 1523, Francisco I de Francia se une al Papa Clemente VIII, duque de Milán. Se une a Enrique VIII de Inglaterra, a Venecia y a Florencia, contra el emperador Carlos V de España, formando una liga netamente protestante en Alemania. Y esta liga protestante va a ser la Liga Esmalcalda. La Liga Esmalcalda, en 2 minutitos. Muy bien, jovencitos, lo dejamos aquí. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Pasa inmediatamente a dar tu práctica relacionada al tema del día de hoy. Bien, nos vemos, jovencitos. Nos vemos Juan David, Rubén, Natalie, Cristina, Ana Belén, Sebastián, María, Nicole, Brian, Jennifer, Sandra, Milagritos, Fabricio, Alexia, Nancy, Lisette, Omar y demás compañeros. Bien, jovencitos, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Pasen a dar la respectiva práctica. Profesor Maraví, lo dejo a los chicos.